amados hermanos, ¿cómo están? Hoy es un día glorioso. En este domingo 20 de diciembre del año 2020 nos reunimos a través de este medio para celebrar este culto de alabanza, de adoración y de gratitud a nuestro Dios. Y siempre es tan agradable darles la más cordial de las bienvenidas, primeramente en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero también una muy cordial bienvenida en nombre de nuestra primera iglesia bautista de la ciudad de Torreón. Sean bienvenidos. Vamos a prepararnos, vamos a gozarnos en este tiempo tan especial para poder participar de esta alabanza a nuestro Dios. Así que bienvenidos, preparemos nuestros corazones y continuemos con nuestro culto. Hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Redentor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorad a Cristo reverente, oh noche divina.
nos enseñó a amarnos unos a otros. Su ley, amor, su evangelio trae paz. Nos enseñó que hermanos somos todos y de opresión Él nos lleva solas. Gozoso soy con gratitud cantando al nombre dulce del Señor load. Hoy su poder y gloria proclamando a Cristo da gloria, honor y majestad a Cristo eterno. Todos Nuevamente bienvenidos mis amados hermanos, es la hora de la predicación. Vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a estar predicando sobre algunos pasajes bíblicos, pero tenemos un pasaje que es la base, es más, yo diría un solo versículo. Y este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, y me voy a permitir leerles de los versos del 16 al 21. Aquí va a aparecer en pantalla para que ustedes me acompañen en la lectura de esta hermosísima porción bíblica. Dice la poderosa palabra de nuestro Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar en este momento. Les invito a cerrar sus ojos, inclinar sus rostros, y si usted tiene alguna gratitud, alguna petición en este momento, expóngala delante del Padre. Él seguramente va a contestar conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta hermosa mañana por el privilegio que nos das de poder ministrar a tu pueblo. Gracias, mi Dios, porque tu palabra seguramente no va a regresar vacía, porque tu Santo y Divino Espíritu se mueve con poder, pero también se mueve con misericordia. Yo te ruego, Señor, que tú nos hables en esta mañana, que tú, Señor, seas el que hable, no yo. Escóndeme detrás de tu cruz, mi Señor, y te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que recibas cada una de estas peticiones, cada una de estas gratitudes, mi Señor, y que tú obres conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Enséñanos en esta mañana, Padre. Transforma nuestras vidas. Sigue trabajando, Señor, poderosamente. Quiero rogarte por aquellos que están pasando por luchas, por pruebas, por aquellos que están pasando por enfermedad, que tú, Señor, les abraces,
que tú consueles a los que lloran, que tú consueles, Señor, a aquellos que están padeciendo alguna enfermedad. Gracias, mi Dios. Háblanos pues en esta mañana. Te lo ruego y te doy las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. El título de nuestra predicación de esta mañana es La más grande historia de amor. Y como ya lo mencionamos, está en Juan 3, del 16 al 21. Antes de iniciar, quiero primeramente darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios por la enorme bendición que nos dio a través de nuestra hija Tali. Ella sufrió, como ustedes saben, 3 cirugías, y fueron momentos difíciles, pero el Señor la sacó adelante. Quiero agradecerle a mi Dios, pero también quiero agradecerles a todos aquellos hermanos que estuvieron orando, a aquellos que se tomaron un tiempo para hablarnos, para enviar algún mensaje. Muchísimas gracias. Mi hijita ya está muy bien, para honra y gloria del Señor. Así que gracias, mis amados, les amamos y vamos a continuar con nuestra prédica, la más grande historia de amor. Juan 3, del 16 al 21. A través de la historia de la humanidad podemos encontrar un sinfín de historias de amor. Algunas son reales, otras muchas son ficticias, sacadas algunas de ellas de la literatura universal o de la mitología griega. Algunas de ellas en verdad son lindas, son sobresalientes, y yo sé que a algunos de ustedes les ha arrancado alguna lágrima al ver o al leer, ¿verdad?, alguna de estas historias de amor. Pero a mí me queda muy claro que ninguna de ellas, absolutamente ninguna de ellas, se puede comparar con la más grandiosa y maravillosa historia de amor que nosotros podemos encontrar en la Biblia. No hay otra. No ha existido una historia de amor más grande que la que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Es la más bella historia de amor. Empezó, yo diría, mucho antes de la creación del mundo, mucho antes de los tiempos, mucho antes de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Y se trata de una historia de amor, como ya no hay muchas, aunque esta es exclusiva, pero una historia de amor con un amor limpio, honesto, puro, un amor profundo, una historia de amor sacrificial como no ha habido, ni lo habrá nunca más. Una vez que nos disponemos a celebrar nosotros la Navidad, seguramente viene a nuestra mente y a nuestro corazón y recordamos esta hermosísima historia de amor, porque debemos de reconocer, y para aquellos que no lo saben, la Navidad no es otra cosa más que una hermosísima historia de amor. Una historia de amor de un Dios amoroso atrás de una humanidad perdida. Una historia de amor en la cual nosotros podemos ver cómo, a pesar de nuestra indiferencia, a pesar de nuestro pecado, Dios nos amó. Y esto en verdad es el verdadero significado de la Navidad. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla de esta hermosa historia de amor y nos proporciona una serie de pasajes bíblicos en los cuales nosotros podemos saber qué tan grande es el amor de Dios por nosotros. No nos da tiempo, son muchísimos pasajes, pero voy a mencionar uno de ellos. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo número 7, en el verso número 14, dice de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Es una historia de amor. ¿Por qué usted preguntará? Bueno, yo no veo ahí que realmente sea una historia de amor. Sí, porque es una historia de amor que Dios está enviando a su Hijo
a que tomara nuestro lugar en una cruenta cruz. Aquí empieza la verdadera Navidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue tan grande, tan inmenso el amor de Dios, y a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, Él entregó a su propio Hijo. Recapacite por un momento. ¿Usted estaría dispuesto a entregar a su hijo o a algún miembro de la familia por aquellos borrachos, por aquellos alcohólicos que están en la esquina de su casa y que muriera por ellos? Nadie lo haría. Dios, en su gran amor, por eso dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí es precisamente, mis amados hermanos, donde empieza la verdadera Navidad. No podríamos entender a plenitud el verdadero significado de la Navidad, que sabemos que es el nacimiento del Hijo de Dios, pero no podríamos entenderlo si no vamos a este versículo clave. De tal manera Dios me amó. Porque todo el Evangelio, todo el plan de salvación de Dios para el hombre se centra única y exclusivamente en este hermoso y esperanzador versículo. Muchos dicen que si tú no tienes Biblia, con que te aprendas este versículo, estás leyendo toda la Biblia. Es más, Martín Lutero dijo que este hermoso versículo es el compendio de toda la Biblia. De tal manera me amó. Muchos, y he escuchado testimonios, que han sido alcanzados por la gracia y el poder de Dios. Cuando les preguntan, como aquel ciego, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo te salvó? ¿Cómo te devolvió la vista? Él es profeta, ¿él quién es? Yo no sé quién sea. Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Así es el amor de Dios. Podemos nosotros, y es importante escudriñar la palabra de Dios, pero si usted nada más se aprende este versículo y lo comparte con otros, es el compendio de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia, porque todo fue hecho única y exclusivamente porque Dios nos ama, porque Dios vio cómo nuestro pecado nos había apartado totalmente de Él. Todas nuestras mentiras, todas nuestras atrocidades que habíamos hecho, nos habían apartado de Dios. Como escribe precisamente también Isaías, ahí en el capítulo 59, en el versículo número 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vuestras iniquidades hicieron una división entre Dios y nosotros. Nosotros provocamos esa separación. Nosotros fuimos los que le dimos la espalda a Dios y le dijimos: no te metas en nuestra vida. No queremos saber nada de ti. Y esto ha sido a través de toda la historia de la humanidad. Necesitábamos un Salvador, pero un Salvador que proveyera una salvación tan grande y tan hermosa como la del Señor Jesucristo. Nuestros pecados, nuestras iniquidades hicieron un profundo abismo entre Dios y nosotros, pero su gran amor con que nos amó vino a restaurar una relación que estaba completamente fracturada, una relación que estaba rota, y solamente lo hizo por su gran amor. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera. Una vez hablamos acerca de esto. No podemos comprender en plenitud por qué nos ama Dios. Pero aquí Juan, él trata de explicar
la inmensidad, la grandeza de que la Navidad, de que nuestra salvación, de que el perdón de pecados se forjó únicamente por el gran amor que Dios nos tiene. Pablo habla de este sublime amor, por ejemplo, en Romanos 5:8, no lo sabemos de memoria, cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo también le da un énfasis. Pablo no está diciendo, bueno, Dios nos ama y a pesar de ser pecadores, no, dice, mas Dios muestra su amor. Todo amor debe de dar una evidencia. ¿Cuántos esposos les dicen a sus esposas que las aman, pero no hay evidencia? Porque siguen siendo groseros, siguen siendo majaderos y a la inversa también. O muchos hijos que dicen que aman a sus padres, pero son rebeldes y son desobedientes. Cada vez que decimos que amamos a alguien debe de haber una evidencia. Y esta es una de las mejores evidencias, la más grande evidencia que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Porque es aquí donde empieza la Navidad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo dice? Siendo aún pecadores, nuestra situación debemos de reconocer, era una situación en verdad muy lamentable, desastrosa, vergonzosa. Y si no cree, simplemente sería bueno hacer un ejercicio, ¿verdad? Que jamás lo vamos a hacer. Pero, por ejemplo, podremos hacer en el templo y que nos dieran varias hojas. A ver, escriba usted lo más vergonzoso que ha hecho. Tal vez algunos sí lo escribimos. Pero ¿qué pasaría si después nos dijeran, ahora pase al frente y léalo delante de todos? Sería una vergüenza muy tremenda. Entonces, nosotros en verdad hemos hecho cosas tan vergonzosas, tan lamentables delante de nuestro Dios. Nunca se nos debe de olvidar que somos débiles, que somos malvados, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No tenemos la capacidad, porque debemos de recordar que la salvación no es por buenas obras, es por la fe puesta precisamente en el Hijo de Dios. No solamente éramos malvados, sino estábamos en verdad señalados como culpables de haber transgredido la ley de Dios. Eso nos convirtió en enemigos de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros nos convertimos en enemigos. Él no era nuestro enemigo. Nosotros sí éramos enemigos de Dios, tan rebeldes. Éramos tan rebeldes que nunca nosotros buscamos ni queríamos tener una reconciliación con Dios. Así estamos bien. Yo me pregunto, en esta Navidad, en verdad, ¿en cuántos hogares va a haber un momento de gratitud por el nacimiento del Salvador del mundo? Van a ser tan variadas las pláticas. Seguramente se va a hablar de la comida, de los regalos, de la familia que no está. Se va a hablar de tantas cosas. Pero el principio de la Navidad está en el nacimiento del Señor Jesucristo. Y este nacimiento fue provocado porque de tal manera Dios nos amó. Nosotros no queríamos reconciliarnos. Fue Dios quien, en su maravillosa gracia, inició este proceso de reconciliación. Aún reconociendo quién era yo, aún sabiendo Dios qué había en mi corazón, qué había en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, maldad, perversidad, tantas cosas de las cuales, si somos honestos, deberíamos de avergonzarnos. A pesar de que Él sabía, de que conoce nuestra naturaleza, su amor superó a todo esto. Y por esa razón, Dios mostró su gran amor
para con nosotros. En verdad que a pesar de ya ser tantos miles de millones de personas en el planeta y con una serie de necesidades tan complejas, la mayor necesidad que tiene el ser humano es Dios, no una religión. La mayor necesidad que tienes tú es de Dios. La mayor necesidad que tiene tu matrimonio es de Dios. La mayor necesidad que tiene tu familia es de Dios. Y la mayor necesidad que tiene cualquier congregación es Dios. ¿Y cómo nos cuesta reconocer eso? Por eso, Dios nos proveyó a su único Hijo, buscando una reconciliación con nosotros. ¿Y de qué manera lo hizo? Fue algo realmente formidable. Yo sé que esta hermosísima historia de amor empieza en una noche tibia. María estaba a punto de dar a luz. Y ellos estaban buscando un lugar para descansar. Y dice la Biblia, dice en Lucas, que no se halló un lugar para ellos. Lo único que pudieron encontrar fue un pesebre. ¿A quién se le iba a ocurrir esto? Que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cualquiera diría, es que Él merece nacer en un palacio, con columnas de mármol, adornos de oro. No. El plan de Dios era otro. Y yo muchas veces me he puesto a pensar, bueno, ¿y por qué nació el Señor Jesús en un pesebre? En un pesebre, por cierto, maloliento. Un pesebre descuidado. Un pesebre que nadie daría un peso por él. Y he llegado a una conclusión. Ese pesebre se parece tanto a mi corazón. Se parece tanto al corazón del ser humano. Por eso, el Señor nació en un pesebre, para que una vez que reconociéramos lo que Él había hecho por nosotros, Él pudiese nacer en el corazón, en tu corazón y en mi corazón. Este pequeño bebé únicamente estaba rodeado primeramente por José y María. Llegaron unos magos de Oriente que llevaron algunos presentes. Y también había un grupo de pastores, a los cuales los ángeles se le habían revelado y les habían dado las buenas nuevas. No tengan miedo. Os traemos una excelente noticia, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice que los pastores fueron a ver lo que los ángeles les habían dicho, lo que les habían compartido. Dios enviando a su propio Hijo a nacer en un mísero pesebre. Pero a fin de cuentas, mis amados, lo más importante no era el pesebre. Lo más importante era quien yacía en ese pesebre. Qué difícil es concebir esto. El Dios encargado, el Dios prometido, Emmanuel, Dios con nosotros, naciendo en un lugar inhóspito. Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías prometido había nacido. La gente tiene pensamientos tan distintos de lo que es Dios y de lo que Él significa. Muchas veces la gente piensa que tenemos que portarnos bien para que Dios nos ame. Muchas veces la gente piensa que Dios ama solamente a los que le aman a Él. No. El texto no dice que Dios amó tanto a la iglesia. El texto no dice que Dios amó tanto a los fieles.
El texto no dice que Dios amó tanto a los puros. El enfoque va todavía más allá. Esta es la historia sobre un profundo y perdurable amor de Dios por un mundo perdido, por una humanidad perversa. Sí, exactamente como la que está viviendo sobre esta faz de la tierra. Esta es la verdadera Navidad, que nos amó de tal manera que envió a su único Hijo a nacer en un pesebre. Cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos celebrar la verdadera Navidad. Hoy, en estos días, y sobre todo el 24 y el 25, hay tanta gente que, bueno, ahorita no se va a poder, pero nos encontramos a gente o que nos llame o escuchamos, ¿verdad? Y feliz Navidad. Yo digo, ¿cómo la gente puede decir feliz Navidad de alguien que no conocen? De alguien que no han experimentado. Para poder desear una feliz Navidad, necesito conocer la razón de la Navidad. Y la razón de la Navidad es el Señor Jesucristo, que es el enviado por ese gran amor con el cual Dios nos amó. Por eso dice Juan 3:16, pero déjenme leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos acercó a Él. Como hace un momento mencionamos, yo no di el primer paso, fue Él. Él provocó esta reconciliación. Nosotros podemos leer en Efesios 2:13 que dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos años ha vivido lejos de Dios? ¿O cuántos años vivió lejos de Dios? La Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo y su muerte en la cruz me acercó a Dios. Por eso Pablo está diciendo aquí, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios dio el primer paso de reconciliación, dando la muestra más grande de amor. Toda reconciliación, escuche muy bien esto, toda reconciliación debe ser con base en el amor. De lo contrario, no es auténtica. ¿Cuántos padres se reconcilian hoy en día porque están de por medio los bienes materiales? Bueno, pues vamos a reconciliarnos. Eso no es una reconciliación. Ese es un trato. Ese es un contrato. Bueno, vamos a seguir juntos, vamos a reconciliarnos porque los que pagan son nuestros hijos. Tus motivaciones están equivocadas. Si tú no te reconcilias con alguien por amor, no hay reconciliación. Por eso, Dios nos reconcilió con Él porque de tal manera nos amó. En Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? La misericordia de Dios alcanza. El amor de Dios nos cubre. No importa qué tan malvado seas, qué tan perversa seas. Dios nos ama y Él quiere hacer cambios profundos en nuestras vidas por su gran amor con que nos amó. La gran mayoría de la gente, tristemente, entonces no sabe lo que es el verdadero significado de la Navidad. Tristemente, muchos de ellos consideran que se trata de una abundante cena familiar,
o de un intercambio de regalos rodeados de luces. Si esa es la idea de mucha gente, yo digo, qué triste Navidad. Esa no es la Navidad. La Navidad sí me puedo reunir con mi familia, sí puedo tomar alimentos con mi familia, sí les puedo obsequiar algo, pero no olvidemos que el principio de la Navidad es el nacimiento glorioso del Señor Jesucristo. Porque si no hubiese nacido, tenga usted por seguro que ya no estuviéramos en este lugar. Ya Dios nos hubiera erradicado de este planeta. La Navidad es una muestra, la muestra más grande de amor que Dios pudo darnos. Por eso, debemos de darle la importancia que tiene el nacimiento del Dios encarnado, que dejando su trono de gloria, vino a traernos perdón y vida eterna. Seguramente tanto José como María, los magos de Oriente y los pastores en esa tibia noche que estaban rodeando al Señor Jesucristo, yo me imagino, ¿verdad?, cómo veían al bebé con ternura, cómo María observaba todo lo que había acontecido, cómo Dios había preparado todo, cómo se había presentado un ángel. Y de pronto llegan unos magos de Oriente con regalos. Y los pastores, ¿verdad?, preguntando, oigan, ¿qué ha nacido el rey de Israel? Realmente eso dejó asombrada a María, tal vez dejó asombrado a José, pero ninguno de ellos, ni María, ni José, ni los magos de Oriente, ni los pastores y quizá alguna otra persona que estaba ahí, nunca se imaginaron, mis amados hermanos, la trascendencia que tendría el nacimiento de este hermoso bebé en la historia de la humanidad. Nunca se lo imaginaron. Lo veían con ternura y con amor. ¡Qué hermoso bebé! Ya me imagino su rostro tan diferente, tan hermoso, pero nunca se imaginaron que 33 años después estaría puesto sobre una cruz. No se imaginaban cómo iba a ser su infancia, no se imaginaron cómo iba a ser su adolescencia, su juventud. No sabían. Seguramente en esa escena enternecedora era una escena en verdad gloriosa, pero María, José y todos los demás no se imaginaban. Es más, yo diría, nunca se imaginaron que en ese pesebre estaba descansando la luz del mundo. Como Él lo dice. Ahí en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué hermoso. Ahora que estamos en este mundo lleno de oscuridad, en medio de esta pandemia, aunque hay otra pandemia que está matando millones de personas, y es el pecado, que no nada más ataca los pulmones, ataca el corazón, ataca el pensamiento, ataca los matrimonios, las familias, viviendo en una densa oscuridad. Ya en su momento Isaías lo había profetizado. Ahí en el capítulo 9, verso 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice, el pueblo que camine en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Tal parece que Isaías esto lo escribió anoche. Hoy a primera hora se levantó y escribió esto. El pueblo que andaba en tinieblas. A pesar de todo lo que estamos viviendo,
La gente sigue tan afanada en sus cosas y sus placeres, viviendo en una oscuridad total, no queriendo reconocer que ese hermoso bebé que estaba en el pesebre era la luz de este mundo. Las tinieblas de nuestra maldad fueron totalmente disipadas por la gloriosa luz que ahora habita en nuestros corazones. ¿No es para darle gracias a Dios? ¿Recuerda cuando usted andaba en tinieblas? ¿Recuerda todas las cosas que hizo que ofendieron a Dios? O quizá que ofendieron a sus padres, o a su esposa, o a sus hijos. Una vez que venimos a la presencia del glorioso Dios, la luz del Señor Jesucristo nos alumbra. Una poderosa luz que nos guía, pero que también esta luz nos permite vernos tal cual somos. Y eso es importante para una reconciliación. En una reconciliación esperamos que la contraparte reconozca quién es. Y no queremos reconocer quiénes somos. Esa luz es como cuando usted entra a su recámara y sabe que ahí hay un espejo, pero teme prender la luz porque va a reflejar su imagen tal cual es, llena de orgullo, de soberbia, de vanidad, de odio, de amargura. Esta luz tiene estas dos funciones. La luz del bebé que estaba ahí postrado, dos funciones. La primera, me dice tal cual soy. Y en un momento de arrepentimiento honesto y sincero, esa misma luz me lleva a vivir una vida plena, una vida en armonía con el Dios eterno. No se imaginaba María ni José que en ese pesebre estaba la luz del mundo. Seguramente tampoco se imaginaron que en ese pesebre estaba la salvación de la humanidad. ¿Quién iba a pensar esto? Ahí en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El deplorable estado de la humanidad es la contraparte del inmensurable amor de Dios por los perdidos. El Señor Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cuántos padres de familia han sido corridos por sus propias familias? Por situaciones vergonzosas y tristes. O el hijo rebelde, el que ha caído en alguna adicción. Y el padre le dice, lárgate, ya no queremos nada contigo, nos fastidias la vida todos los días. Vete, eres un perdido. Cuando leo este versículo yo me identifico, porque dice que ese bebecito que estaba en ese pesebre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando nuestra enfermedad nos catalogó como una enfermedad terminal, que es el pecado, estábamos desahuciados por todas las personas. Este nunca va a cambiar. Este siempre va a ser el mismo. Pero dice el Señor, no. Yo vine por él, lo vine a buscar y lo vine a salvar. Ese bebé tenía esta tremenda tarea de buscarnos, de salvarnos, de levantarnos en sus brazos, de sanar nuestras heridas. Porque es lo que hace un pastor con sus ovejas. Porque fuimos como esa oveja que se perdió. ¿Recuerdan esa hermosa parábola? Y el pastor no dejó de buscarlo hasta que lo encontró. Y dice que una vez que lo encontró, la cargó entre sus brazos y la puso en sus hombros y sanó sus heridas. Este bebecito vendría entonces a buscar y a salvar
lo que se había perdido. María y José tampoco se imaginaron que en ese pesebre se encontraba el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. ¿Qué tiene que ver un bebecito recién nacido con el pecado del mundo? En este caso, todo. Porque de tal manera me amó Dios, que envió al Cordero prometido, a su Cordero. Juan el Bautista hace esta hermosa declaración en el capítulo número 1, verso 29 del Evangelio de Juan. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anteriormente, cuando se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se tenía que sacrificar un cordero. Y dice que se vertía la sangre sobre el altar, cubriendo los pecados. La sangre del Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios, no vino a cubrir nuestros pecados. Vino a quitar de raíz tu pecado y el mío. ¿Cuál es tu pecado? ¿La pornografía? ¿Las mentiras? ¿El adulterio? ¿El odio? ¿Cuál es? Juan el Bautista dice: aquí está el que puede quitar tu pecado. Esa es la Navidad. Celebramos la Navidad porque Él es el Cordero que vino a quitar nuestro pecado. El Señor Jesús fue la provisión maravillosa que tomó nuestro lugar en esa cruz, pagando todos y cada uno de nuestros pecados. Isaías, siglos atrás, había profetizado ya sobre esto. Ahí en el capítulo 53, verso 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice: fue oprimido y tratado con crueldad. Está hablando del Cordero de Dios. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Ese hermoso bebé, años más tarde, 33 años después, pagaría por tus pecados y los míos, que fueron quitados cuando Él murió en un excelso sacrificio, en un doloroso sacrificio perfecto. Fue el sacrificio máximo y definitivo. No hay más. Nosotros no podemos hacer absolutamente ningún sacrificio. Yo no puedo lastimar mi cuerpo, yo no puedo autoflagelarme para alcanzar el perdón y la salvación. Eso no me enseña la Biblia. Es más, Hebreos dice que este sacrificio fue una sola vez y para siempre. Este bebé es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y pensar que todo esto lo hizo porque de tal manera nos amó. Tampoco se imaginaron que en ese pesebre se encontraba el pan de vida. No el pan como en su momento en el desierto el pueblo de Israel recibía el maná. Ese pan al día siguiente ya no servía, se lo tenían que comer el mismo día. El Señor Jesús, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 35, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vivimos en un mundo hambriento, ¿sí? Estaba viendo algunas estadísticas y son millones de personas que están muriendo de hambre, que no hay un pan que llevarse a la boca. Eso es trágico, en verdad, muy trágico, muy triste. Por eso sería bueno también reconocer que
pese a lo que pese y a lo que estamos pasando, el alimento nunca ha faltado en nuestras mesas. Pero la gente está muriendo porque no tiene un pan que llevarse a la boca. Pero son más los que mueren porque desprecian el pan de vida que viene en ese pesebre. Yo soy el pan de vida. Estamos en un mundo hambriento de tantas cosas, pero sobre todo de amor. ¿Cuántos miles de millones de personas? ¿Y saben qué es lo más curioso? Que la gente se siente sola. La gente se siente abandonada. Y a pesar de que en este momento, tal vez es el caso de usted, está ahorita viviendo con su familia, está tal vez su esposo o su esposa, sus hijos, pero hay soledad. La gente se siente sola. La gente se siente rechazada. Durante esta pandemia, ¿cuántos no han estado llorando por la situación? O quizá porque algún familiar partió. Lo único que va a llenar la vida de todas estas personas es el amor del Señor Jesús. El que nosotros podamos entender que Él es el pan que nosotros necesitamos. Por eso el Señor les dice, yo soy el único que puede saciar tu hambre, porque Él es el fruto del árbol de la vida. Como el pan cotidiano. El Señor Jesús surgió de nuestra tierra, o sea, del vientre de la Virgen María, y fue trillado con los sufrimientos de su pasión y su muerte, y fue cocido en el horno de su inmenso amor. ¿Por qué despreciar entonces este pan de vida cuando Dios lo pone delante de nosotros? Seguramente tampoco José y María se imaginaron que en ese pesebre se encontraba el agua viva. ¿Recuerdan ese hermoso encuentro que el Señor Jesús tiene con la mujer samaritana? Y el Señor le pide que le dé agua. Y ella reacciona, obviamente, y le dice, pues, ¿por qué me pides agua? En primer lugar, tú eres hombre y yo soy mujer. En segundo lugar, tú eres judío y yo soy samaritana. Cuando el Señor empieza a hablar con esta mujercita, esta mujer queda impactada. Y el Señor le dice de la siguiente manera, y en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Quién se va a imaginar que ese bebecito, en ese pesebre, estaba la fuente de agua viva? La verdadera sed que tiene esta caída humanidad es una sed de Dios, no una sed de religión. Muchos pueden decir, bueno, es que yo tengo sed de casarme, yo tengo sed de tener una familia, Pero mientras Dios no satisfaga tu principal sed que se encuentra en tu corazón, tú seguirás teniendo sed por siempre. Pascal dijo en una ocasión, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Y esto es cierto. Tu sed nunca se va a calmar hasta que Dios no tome su lugar en tu corazón. Esta sed, este vacío, no puede ser llenado por ninguna cosa creada, solamente puede ser llenado con la presencia maravillosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. El pequeño bebé del pesebre no solamente ofrecería agua viva, sino todo un manantial de grandes y hermosas bendiciones. ¿Quién se iba a imaginar que todo esto sería el Hijo de Dios? Tampoco se imaginaron José y María
que en ese bebecito se encontraba la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de entender que la vida eterna no es una extensión de la vida que estamos llevando aquí. ¿Se imaginan? ¿Qué tantas cosas traemos arrastrando en esta vida? Dolor, tristeza, angustia, aflicción, tantas cosas. ¿Cómo vamos a llegar al cielo arrastrando todo esto que traemos a cuestas? No, la vida eterna es algo totalmente diferente. Es más, en el libro del Apocalipsis leemos que ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber aflicción. ¿Y saben por qué? Porque Dios lo llena todo. Esa es la vida eterna. Por eso el Señor dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, porque una vez que conocemos a Dios, nosotros tenemos la vida eterna. Ya no va a haber muerte. ¿Cuántos están sufriendo en este momento por la partida de algún ser querido? En la vida eterna ya no va a haber nada de esto. No va a haber muerte. Pero sobre todo, lo más maravilloso que nosotros encontramos en la vida eterna es la presencia de Dios. Todos los días. No me puedo imaginar cuando estemos ahí. No lo puedo imaginar. Pero yo sé que cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, todo va a ser tan hermoso, tan diferente. La frase de nuestro texto, porque de tal manera resalta la intensidad, la grandiosidad, la grandeza de su amor. Esta es la historia de un gran amor que perdona. Esta es la historia de un maravilloso amor que no nada más perdona, sino que sana, que limpia, que transforma vidas. La Navidad, entonces, podemos resumirla también en este versículo. Cuando le pregunten ¿qué es la Navidad?, usted puede decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo y nació en un pesebre. ¿No es glorioso el pensar? ¿No es gozoso el pensar que nosotros, a pesar de ser una humanidad tan caída, a pesar de haber tantas cosas tan malas en nuestro corazón, somos el objeto de su amor? Esto a mí me llena. Y esta humanidad puede tener muchas necesidades y la gente clama por una vacuna. Pero lo único que va a traer paz a nuestras vidas y a nuestros corazones es el nacimiento del Señor Jesucristo, ya no en aquel pesebre, sino en tu corazón. Esta es la más grande y maravillosa historia de amor de todos los tiempos. Es la más grande y maravillosa historia de amor que la humanidad puede conocer hoy en día. La verdadera Navidad está basada en el amor de Dios, en ese amor que Dios nos brindó a través de su Hijo Jesucristo. Recuerdo una frase de los años 70. Había unos pósters cristianos que vendían en aquel entonces y en uno de ellos se me quedó muy grabada esta frase y decía: Jesús puede nacer 1000 veces en Belén, pero si no ha nacido en tu corazón, estás perdido. La Navidad es la llegada de ese hermoso bebé que no se imaginó José y María todo lo que había en ese pesebre, que no se imaginaron la maravillosa gracia de Dios depositada en él. La Navidad no es otra cosa que la reconciliación de Dios contigo, la reconciliación de Dios con tu matrimonio, con tu familia. Eso es la Navidad.
Yo te invito a que esta mañana tú reconsideres esto. Y si tú quieres en verdad vivir una Navidad diferente a todo lo que has vivido, hoy es el momento. Y así como ese maloliente pesebre sirvió para que el Mesías prometido, el Hijo de Dios, descansara, así en esta mañana tú puedes decirle al Señor: aquí está mi corazón. Sé, Señor, que no es el mejor corazón. Sé, Señor, que tal vez huela mal. Sé, Señor, que todavía hay luchas, que hay rencor, que hay odio, que hay amargura. Pero si tú naces en Él, mi vida va a cambiar. Si usted así lo cree, yo lo invito a que haga una decisión en esta mañana. Que en esta hora usted le pida al Señor Jesús que entre a su corazón. Dígale que lo recibe. Dígale a Dios que cree en el nombre de su único Hijo, como dice Juan 1, 11 y 12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de hacerlos hijos de Dios. Qué hermoso. Dice una frase: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiesen ser hijos de Dios. Y esa es la Navidad, que Dios nos recibiera como sus hijos, que Dios nos adoptara como sus hijos. Yo voy a hacer una muy pequeña oración. Y si en esta hora usted quiere reconciliarse con Dios, y si nunca le he invitado a que entre en su corazón, hoy es el día. Este es el momento preciso. Cierre sus ojos y ore después de mí. Repita conmigo: Dios, en esta mañana he entendido el verdadero significado de la Navidad. He entendido que en ese pesebre estaba la luz del mundo. He entendido que en ese pesebre estaba el que quitaría mi pecado. Que en ese pesebre estaba el agua viva, el pan de vida, la vida eterna. Reconozco que soy pecador. Perdóname. Abro mi corazón y te pido que entres a morar en él. Yo creo en tu nombre. Entra y limpia mi corazón. Transfórmalo. Necesito de ti. Gracias, porque sé que me has perdonado. Yo sé que soy pecador, pero tu amor me ha alcanzado, porque de tal manera me amaste. Todo esto en el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. Que Dios nos bendiga. De amor, ya consumó mi eternal salvación. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera. Cuántas gracias le damos a nuestro Dios por la enorme bendición de haber podido celebrar este culto de alabanza, de adoración y gratitud a nuestro Dios. En verdad que es nuestra oración que Dios siga trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que esta Navidad sea totalmente diferente a todo lo que hemos vivido. Yo sé que en esa noche muchos familiares no van a estar, quizá van a faltar alimentos, pero usted cerciórese
de que nunca falte la presencia de Dios en su vida. Vamos a orar. Yo le invito a que oremos y que el Señor siga obrando con poder. Gracias te doy, mi buen Padre Celestial, por esta bendición de celebrar este culto para la honra y gloria tuya. Gracias, Señor, por los himnos, los cantos, las alabanzas, por la lectura de tu palabra, Señor. Gracias, porque de tal manera nos amaste, que enviaste a tu Hijo a nacer en un pesebre para después morir en una cruz. Y todo por amor, por nosotros, Señor. Bendito seas. Sigue trabajando en nuestras vidas, mi Dios eterno. Dejo en tus manos cada petición, cada gratitud. Y te ruego, Señor, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos proteja y nos defienda de todo peligro, todo mal, toda perversidad. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Y que el amor eterno tuyo, la gracia siempre abundante de nuestro Señor Jesucristo, y, Señor, la presencia de tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros, con los que están enfermos, con los que están hospitalizados, con los médicos y enfermeras, con cada familia y con tu pueblo Israel, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Les invito, mis amados hermanos, que sigamos siendo fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Aquí aparece el número de cuenta donde usted puede hacer su depósito. Y el día de mañana, si el Señor lo permite, en punto de las 10, vamos a continuar con ese hermosísimo estudio acerca de la gracia de Dios. Y quiero hacerles una invitación más. El próximo jueves, en punto de las 7 de la noche, tenemos un culto especial de Navidad. Va a ser un culto hermoso. Va a haber algunas participaciones musicales de algunas familias, algunos hermanos de nuestra iglesia. Vamos a meditar sobre la palabra de Dios y seguramente va a ser de bendición. A las 7 en punto, usted interrumpa todo. Dígale a su familia, vamos a sentarnos y vamos a gozarnos en lo que es la verdadera Navidad. Yo los espero junto con nuestros amados próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Les mandamos un muy fuerte abrazo, que tengan una hermosa Navidad y gracias a Dios por sus vidas. Hasta entonces.